Tema 12. Movimiento oscilatorio. Vamos a ver cómo podemos estudiar un tipo de movimiento que se observa mucho en la naturaleza. Apartado 1. Movimiento armónico simple. Existe un tipo de movimiento llamado movimiento oscilatorio en el que el cuerpo oscila, es decir, se mueve alrededor de un estado de equilibrio, yendo y viniendo, pero no abandonando nunca una región particular del espacio. Suelen ser movimientos periódicos y los movimientos periódicos se caracterizan porque se repiten con el tiempo. Un buen ejemplo de movimiento periódico es el movimiento circular uniforme. Dentro de los movimientos periódicos hay un tipo particular llamado movimiento armónico simple, que se caracteriza por la existencia de una fuerza que tiende a volver al cuerpo al estado de equilibrio y que es directamente proporcional al desplazamiento. El movimiento armónico simple es interesante de estudiar por varios motivos. En primer lugar, aunque es un movimiento con aceleración no constante, puede obtenerse una relación exacta entre la posición y el tiempo. Esto requiere algo de conocimientos matemáticos, pero puede conseguirse. En segundo lugar, hay muchos movimientos en la naturaleza que o son exactamente de tipo movimiento armónico simple o pueden aproximarse bastante bien por un movimiento armónico simple. Veremos algún ejemplo en este tema. Y en tercer lugar, se puede demostrar que la solución al movimiento armónico simple es la base de la solución para cualquier movimiento periódico. Es decir, un movimiento periódico puede expresarse como un conjunto de movimientos armónicos simples y su solución también. La base matemática es el llamado análisis de Fourier, que no vamos a ver aquí. Vamos a ver la solución al movimiento armónico simple con un ejemplo, el del muelle. Si está en régimen elástico, la fuerza recuperadora que aparece tiende a hacer que el cuerpo vuelva a la posición de equilibrio, que aquí hemos supuesto por comodidad que está en x igual a 0. Esa fuerza es aproximadamente proporcional al desplazamiento y por eso podemos expresarlo como F igual a menos k por x, donde signo menos indica que la fuerza se opone al desplazamiento. La aceleración no es constante, de modo que las ecuaciones del movimiento que hemos visto en temas pasados no sirven. Pero podemos ver la aceleración como la derivada segunda de la posición, y entonces tenemos una ecuación diferencial. Derivada segunda de la posición igual a menos una constante por la posición. Un matemático sabe que esa ecuación diferencial tiene solución y esa solución es sinusoidal. X, que recibe el nombre de elongación, es igual a algo por coseno de omega t más algo. También vale la solución seno, pero hemos de escoger una y aquí vamos a tomar la solución coseno. En la solución aparecen tres constantes. Primero, la a, la constante que multiplica la función coseno, se llama amplitud. Nos dice cuál es la elongación máxima, de modo que la posición del cuerpo oscilará entre x igual a menos a y x igual a más a. En segundo lugar, una cantidad phi, que se denomina fase y que depende de las condiciones iniciales del movimiento. Y finalmente, la frecuencia angular omega, con lo que hay que tener cuidado, ya que aunque tiene el mismo símbolo y las mismas unidades que la velocidad angular, no es por lo general una velocidad angular. Aquí en el ejemplo del muelle está claro que no lo es, ya que no hay ángulos que varíen con el tiempo. A pesar de ello, se le llama frecuencia angular, así que no os confundáis. En este caso particular, si derivamos dos veces y sustituimos, vemos que la frecuencia angular es la raíz cuadrada de k partido por m. Podemos relacionar la amplitud y la fase con las condiciones iniciales del movimiento, ese x sub 0 y v sub 0 que hemos supuesto siempre para la posición y velocidad iniciales. También podemos determinar el periodo, es decir, el tiempo que tarda el cuerpo en volver al mismo estado de antes. Y ojo que con estado no nos referimos solo a la misma posición, sino a la misma posición, la misma velocidad y la misma aceleración. Ese periodo, que es el número de segundos por oscilación, y su inversa, la frecuencia, que es el número de oscilaciones por segundo, pueden relacionarse fácilmente con la frecuencia angular. En este caso, el del muelle, la frecuencia angular es la raíz de k partido por m. En general, siempre que tengamos un movimiento en el que la aceleración sea igual a menos una constante por la posición, tenemos un movimiento armónico simple, con una frecuencia angular igual a la raíz de ese algo. En el caso del muelle, ese algo hemos visto que es k partido por m, y en otro movimiento será otra constante, pero siempre tendrá dimensiones de 1 partido por tiempo al cuadrado. Podemos ver cómo varían la elongación, la velocidad y la aceleración en el caso de, por ejemplo, el muelle con el siguiente diagrama. Aquí vamos avanzando en el tiempo conforme bajamos por el diagrama. Al principio tenemos una situación donde la elongación es máxima, x igual a, y la aceleración es máxima en valor absoluto, pero en sentido negativo. Conforme el sistema se acerca a la posición de equilibrio, la aceleración va disminuyendo y la velocidad va cambiando. En este caso va aumentando de módulo.
Al llegar a la posición de equilibrio, que es igual a 0, a es igual a 0, pero el cuerpo no se para, sino que al contrario, el módulo de su velocidad es máximo, con lo que pasa de largo. El cuerpo avanza hacia la izquierda, su velocidad disminuye y su aceleración aumenta, hasta que al llegar al otro extremo, x igual a menos a, la velocidad se hace 0 y su aceleración se hace máxima y en sentido positivo. A partir de ahí la situación va a ser similar, pero al revés. La aceleración disminuye, la velocidad aumenta, luego llegamos a la posición de equilibrio con velocidad máxima en módulo con sentido positivo y al irse aproximando al límite derecho, la velocidad disminuye y la aceleración aumenta. Al final volvemos al punto inicial y a partir de ahí volvemos a empezar. Existe una propiedad interesante cuando vemos un movimiento circular. En su momento lo analizamos usando coordenadas polares, ya que, como dije, las coordenadas cartesianas no son constantes. Si analizamos esas coordenadas cartesianas, veremos que la componente x varía como un movimiento armónico simple. Es decir, si cogemos el objeto que está haciendo el movimiento circular y le ponemos un puntero láser apuntando hacia arriba, la luz que da en el techo iría haciendo un movimiento armónico simple. Y eso no sucede solo con la componente x de la posición, sino también la componente x de la velocidad y la componente x de la aceleración. En este caso, phi representa el ángulo inicial y la frecuencia angular omega del movimiento armónico simple es la misma velocidad angular del movimiento circular. Por eso se usa la letra omega para los dos casos.